Mira, necesito que entiendas algo desde el principio. Yo, Bester del dominio Quillari, tercer hijo del gran canciller Blesmore, he asistido a 17 instituciones educativas diferentes en 9 sistemas estelares. 7. Y ni una sola vez, ni en un solo instante, he presenciado lo que voy a describirte. Todo el embrollo comenzó en un día de ciclo completamente normal en el Instituto Colegiado Galáctico de la Estación Hélice 9. Ya conoces los pasillos blancos y estériles, las pantallas holográficas parpadeantes que muestran ecuaciones que te hacen doler los pedúnculos oculares, y el olor perpetuo a aire reciclado mezclado con el tenue olor a miedo que todos los estudiantes emiten antes de los exámenes. Nuestra clase, Física Teórica Avanzada para Aplicaciones Multiétnicas, la impartía la profesora Kilnex, una troyana de 6 brazos con la personalidad de un dron de limpieza defectuoso. Una criatura fascinante. La verdad. Podía escribir 3 ecuaciones diferentes simultáneamente mientras almorzaba y revisaba su dispositivo de comunicación. Multitarea en su máxima expresión, aunque su estilo de enseñanza dejaba mucho que desear. Éramos unos 40 apiñados en la sala de conferencias, la mezcla habitual. Quillari, como yo, con nuestros elegantes carropos azules y 4 tentáculos sensoriales. Un puñado de grexianos, esas bolsas de gas flotantes que no paran de tararear. Algunos escogieron 3 diminutos seres con aspecto de roedor que se sentaban en sillas elevadas especiales para poder ver la pantalla de proyección. Y luego estaba Krill. ¡Ay! Krill. ¿Por dónde empiezo con Krill? Krill era un brontor. Ahora bien, si nunca han tenido la desgracia de encontrarse con un brontor, déjenme hacerles una imagen. Imaginen tomar un rinoceronte, cruzarlo con una roca, darle 4 brazos, cubrirlo por completo con placas de piel gris rocosa y luego eliminar cualquier capacidad de empatía o autoconciencia. Eso es un bront. Provienen de un mundo de alta gravedad llamado Bromprime, donde aparentemente la principal presión evolutiva era ser lo más insensibles y agresivos posible. Y Krill era el peor de ellos. Sin duda, el peor. Se sentaba en la última fila, ocupando 3 asientos debido a su enorme figura, que por cierto medía al menos 2,4 metros y probablemente pesaba tanto como un pequeño vehículo de transporte. Sus pasatiempos favoritos incluían hacer comentarios sarcásticos durante las clases, tirar trozos de su almuerzo a los estudiantes más pequeños, en general, hacerles la vida imposible a todos. Los profesores no hacían nada, absolutamente nada. ¿Qué? Porque quejarse de un estudiante bronar cuya familia controlaba la mitad de las operaciones mineras en los territorios del borde exterior era una forma fantástica de terminar tu carrera antes de que realmente comenzara. Así que todos lo toleramos, mantuvimos la cabeza gacha, evitamos el contacto visual y rezamos a las deidades en las que creía nuestra especie para no convertirnos en su objetivo del día. Entonces llegó ella. Recuerdo que habían pasado exactamente 14 minutos de la abrumadora explicación del profesor Kilnex sobre las fluctuaciones de los campos cuánticos en el espacio-tiempo no estándar cuando la puerta se abrió con un suave siseo. Cada uno de mis tentáculos sensoriales se puso alerta. Y no estaba solo. Se podía sentir el cambio en la sala. Esa inhalación colectiva. Ese momento en que 40 especies diferentes dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar fijamente porque en la puerta había un humano. Ahora, déjenme aclarar algo. A estas alturas de la historia galáctica, los humanos no eran exactamente desconocidos. Su planeta Terror había sido admitido en el Consejo Galáctico unos 30 siglos antes. Naturalmente, había habido cierta controversia al respecto. Siempre la hay cuando se une una nueva especie, pero los humanos habían demostrado ser razonablemente civilizados. Podían viajar más rápido que la luz. Entendían los protocolos diplomáticos básicos. Y no habían intentado conquistar ni comer a nadie de inmediato. Todas buenas señales en general. En general. Pero esto es lo que necesitan entender. Terror. Esa pequeña canica azul y verde que gira alrededor de una estrella amarilla común y corriente es lo que en la comunidad galáctica llamamos cortésmente un mundo mortal de clase 12. De hecho,
Olvídense de eso. Cortésmente no es la palabra correcta. Lo llamamos así de la misma manera que se podría llamar cortésmente a una estrella en colapso como ligeramente cálida. Terror es un planeta de pesadilla. Todo ahí intenta matarte. El clima, los animales, las plantas, los microorganismos, el terreno, probablemente incluso la Tierra misma si se le da la mínima oportunidad. La gravedad por sí sola es absurda. 1.0 G estándar. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que los humanos evolucionaron en un entorno donde una caída incorrecta podría matarte. Donde su propio planeta intentaba constantemente aplastarlos y simplemente se adaptaron. Desarrollaron huesos más fuertes, músculos más densos, sistemas cardiovasculares más eficientes. Absolutamente seguro. Pero solo los habíamos visto en entornos controlados. Enviados diplomáticos, negociadores comerciales, científicos, todos muy correctos y profesionales, con sus uniformes pulcros y hablando en tonos cuidadosamente modulados sobre cooperación pacífica y beneficio mutuo. Esta chica no llevaba uniforme. Llevaba lo que luego aprendería que los humanos llaman pantalones vaqueros desgastados, una camisa negra con el logo de una banda que no reconocí, y botas pesadas que hacían un sonido sólido al golpear el suelo al caminar. Su cabello, de un color marrón oscuro, estaba recogido en lo que los humanos llaman una coleta, y llevaba una bolsa de cuero desgastada colgada del hombro. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Los humanos tienen esos ojos depredadores que miran hacia adelante. Los ves a ambos apuntando en la misma dirección, lo que les da visión binocular y una excelente percepción de profundidad. ¿Sabes qué tipo de especies desarrollan ojos que miran hacia adelante? Cazadores, depredadores, cosas que persiguen y matan a otras cosas para ganarse la vida. Y los ojos de esta humana escaneaban la habitación con el tipo de evaluación casual que hizo gritar mis instintos de supervivencia. La profesora Kilnex apenas levantó la vista de su bloc de datos. Ah, sí. Debe ser nuestra nueva estudiante transferida, la señorita Reeves. Correcto. La humana asintió una vez. Sí, profesora. Disculpa la tardanza. La sesión de orientación se terminó. Está bien. Por favor, busca un asiento. Actualmente estamos discutiendo las fluctuaciones del campo cuántico. Observé cómo la señorita Reeves, cuyo nombre desconocía en ese momento, comenzaba a subir por los asientos escalonados. No era particularmente alta para una humana, tal vez 1,65 metros, lo que para los estándares galácticos era bastante promedio en realidad. Pero había algo en la forma en que se movía. Suave, controlado, como si cada paso fuera deliberado. La mayoría de las especies, al moverse, siempre hay una pequeña ineficiencia, un tambaleo aquí, un tropiezo allá. Los humanos se mueven como cazadores persistentes que pasaron millones de años persiguiendo presas por praderas abiertas. Porque eso es exactamente lo que son. Me encontré deseando desesperadamente que no se sentara cerca de mí. No por prejuicio, ¿entiendes? Sino porque tener una especie de predadora cerca tiene efectos profundamente desagradables en el sistema nervioso. Claro, el universo tiene sentido del humor. El único asiento libre en toda la sala de conferencias estaba justo frente a Krill. La vi subir los escalones, la vi fijarse en el asiento vacío, la vi mirar la enorme figura de Krill despatarrada en 3 sillas detrás, y juro que la vi encogerse de hombros. Solo un leve movimiento de hombros, como diciendo, ¿qué vas a hacer? Se sentó, sacó un bloc de datos de su bolso y se preparó para tomar notas. Durante exactamente 8 minutos, no pasó nada. El profesor Kill siguió hablando monótonamente de fórmulas matemáticas. Los estudiantes anotaron diligentemente la información que olvidarían inmediatamente después del examen. Lo habitual. Entonces Krill se aburrió. Lo vi pasar. Lo vi inclinarse ligeramente hacia adelante, su enorme rostro pétreo se dividió en lo que supongo que creyó que era una sonrisa, pero en realidad parecía un derrumbe de rocas. Lo vi extender un antebrazo, y lo vi golpearle la nuca con fuerza,
no un toque suave, ni un gesto juguetón, sino un golpe seco y carnoso que resonó en las inmediaciones e hizo que varios estudiantes cercanos se estremecieran. El humano se quedó inmóvil. He visto animales de presa congelarse así cuando saben que un depredador está cerca y están intentando decidir si correr, esconderse o luchar. Es un momento de cálculo, de evaluación. Krill, siendo Krell, lo interpretó como miedo. ¡Uy! Retumbó con esa voz suya tan chirriante. ¡Qué torpe! 3 estudiantes más allá. Un Pictari gimió. Todos sabíamos lo que venía. Krill había encontrado un juguete nuevo. Esta chica humana iba a pasar el resto del semestre siendo su bola de estrés personal y no había nada que pudiéramos hacer al respecto, porque así funcionaban las cosas en el Instituto Universitario Galáctico. La señorita Reeve se giró lentamente en su asiento. El movimiento era controlado, preciso. Miró a Krell a la cara, con expresión completamente neutral, y dijo con un tono casi coloquial: «Vas a querer no volver a hacer eso». «Oh, dulce vacío celestial. ¿De verdad acaba de decir eso? ¿De verdad esta diminuta humana acaba de amenazar a un Bron?» Los ojos de Krill, pequeños y mezquinos, hundidos en ese rostro pétreo, se iluminaron de alegría. Esto era incluso mejor de lo que esperaba. No solo una nueva víctima, sino una con alma. Una que haría ruidos divertidos al oírla. ¡Oh, qué pequeña criatura de carne!, gruñó, inclinándose hacia adelante hasta que su cara estuvo a unos 60 centímetros de la de ella. Su aliento, que olía a minerales podridos y malas decisiones, la inundó. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y aquí es donde todo cambió. La señorita Reeve sonrió. No era una sonrisa amistosa. No era una sonrisa nerviosa, sino una sonrisa que mostraba dientes humanos, que, permítanme recordarles, incluyen caninos muy prominentes, dientes carnívoros, dientes desgarradores. Una advertencia, dijo, todavía en ese tono de conversación. Vengo del terror. Quizás deberías investigarlo antes de hacer cualquier otra estupidez. Quería gritarle: cállate, cállate y aguanta. Devolver el golpe solo lo empeora. Estas eran las reglas de supervivencia. Así es como se vivía para graduarse. Que él se rió. De verdad se rió. Sonó como rocas crujiendo. No me importa de qué roca atrasada te hayas bajado, pequeña. Ahora estás en mi territorio. Y entonces el completo loco lo hizo. Extendió una mano enorme y la empujó con ambas palmas contra los hombros con tanta fuerza que su silla se raspó hacia atrás 15 centímetros. Lo que sucedió después duró aproximadamente 10 segundos, pero lo recordaré por el resto de mi larguísima vida Kilnari. La señorita Reeve saltó de su silla como un resorte. En un instante estaba sentada, al siguiente en movimiento, y era el tipo de movimiento que denotaba millones de años de refinamiento evolutivo. Levantó la mano derecha y agarró el brazo extendido de Krillí por la muñeca. La izquierda se apoyó en su codo y luego giró. No sabía que los brazos de los brontos pudieran doblarse así. Estoy casi seguro de que no deberían hacerlo. La expresión de Krill pasó de una superioridad petulante a una confusa sorpresa en aproximadamente medio segundo, lo cual es realmente impresionante considerando lo que tarda la mayoría de los brontos en procesar cualquier información nueva. Pero no había terminado. Oh, no. Usó su propio brazo como palanca, acercándose, bajando su centro de gravedad, y luego hizo algo con las caderas y los hombros que desafió mi comprensión de la física. Krill, con sus 2,4 metros y probablemente 360 kilos, se lanzó por encima de su hombro con una técnica de lanzamiento que habría hecho llorar de alegría a un instructor de combate. Cayó al suelo con un sonido como el impacto de un pequeño meteorito. Toda la sala de conferencias se estremeció. Las pantallas holográficas parpadearon. En algún lugar, una alarma empezó a sonar porque los sensores estructurales creían que estábamos bajo ataque. La profesora Kilmec se detuvo a media ecuación, con los 6 brazos congelados en su sitio, la boca abierta de una forma que habría sido cómica si yo no estuviera también paralizado por el shock.
40 estudiantes permanecieron sentados en absoluto silencio, y la señorita Reeves regresó tranquilamente a su asiento, se sentó y cogió su bloc de datos como si nada hubiera pasado. Krill yacía en el suelo gimiendo. Uno de sus brazos estaba doblado en un ángulo que me dolía la sensibilidad con solo mirarlo. Su cara, la supuestamente indestructible cara de Rocky, había hecho contacto con el revestimiento reforzado del suelo a gran velocidad. Había grietas reales en sus placas faciales. «¡Santo cielo!», susurró alguien detrás de mí. «Creo que era uno de los grexianos», dijo la señorita Reeves, sin levantar la vista de sus notas, en ese mismo tono de conversación. Le advertí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Algo que me dio escalofríos por todo el cuerpo. Esta humana, esta diminuta para los estándares Brontar, no respiraba con dificultad, no temblaba, no mostraba signos de adrenalina ni estrés de combate. Acababa de lanzar una criatura 4 veces más pesada que ella y actuaba como si no hubiera hecho nada más agotador que recoger un lápiz óptico caído. Mundo de la muerte. Clase 12. Un mundo de la muerte donde todo intenta matarte y las especies dominantes se vuelven tan hábiles en la violencia que pueden brutalizar con indiferencia a lo que el resto consideramos un depredador ápice. La profesora Kilnex finalmente encontró la voz. «Señor Krill, ¿necesita atención médica?». Krill emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un quejido. Nunca antes había escuchado a un Brontar quejir. No pensé que fueran capaces de eso. 2 drones médicos llegaron flotando, evaluaron la situación y comenzaron el proceso de subirlo a una plataforma de transporte. Mientras lo sacaban, oí a uno de ellos reportarse a la enfermería. Placa facial fracturada, hombro dislocado, posible conmoción cerebral, tiempo estimado de recuperación, 3 semanas y 10 segundos. Había reducido al mayor abusador de todo el instituto a una emergencia médica en 10 segundos. La señorita Reeves levantó la mano. «Profesor, me perdí la primera parte de la clase. ¿Podría resumir los puntos principales sobre las fluctuaciones del campo cuántico?». Y así, la clase se reanudó. La profesora Kilnex, para su crédito, sí que resumió la clase. Los estudiantes volvieron a respirar lentamente. El ritmo normal de la educación se restableció. Pero ya nada era normal. Porque ahora todos sabíamos que los humanos no eran solo otra especie civilizada. No eran solo diplomáticos, razonables y buenos construyendo cosas. Eran algo completamente distinto, algo que se había abierto camino hasta la cima de la cadena alimentaria de un mundo de pesadilla y había decidido que el resto de la galaxia parecía un buen lugar para visitar. Miré a la señorita Reeves mientras tomaba notas, con una letra pulcra y cuidadosa en su bloc de datos. Parecía tan común, tan inofensiva, y me di cuenta de que eso era probablemente lo más aterrador de todo. Porque si era normal para una humana, si esta era la capacidad estándar de alguien del terror, ¿cómo demonios serían sus soldados? Tenía el presentimiento de que lo iba a descubrir. Los 3 ciclos siguientes fueron, en una palabra, interesantes. De hecho, mejor no decirlo. Interesante no alcanza para describirlo. Déjame intentarlo de nuevo. Los 3 ciclos siguientes fueron una locura total, sin precedentes, y alteraron radicalmente la jerarquía social de toda la estación. Es mejor que la buena palabra se corra rápido en un entorno cerrado como la estación Hélice 9. Realmente rápido. Más rápido que la velocidad de la comunicación de la luz. Para cuando llegué al comedor esa noche, todos ya conocían a la humana, al Bront, los 10 segundos que sacudieron la galaxia, o al menos nuestro pequeño rincón. Estaba sentado con mi grupo habitual intentando procesar mi pasta nutritiva en paz cuando Celara deslizó su bandeja junto a la mía. Celara era una ven, una de esas especies altas y elegantes con demasiadas articulaciones en las extremidades y una piel que cambiaba de color según su estado emocional. Ahora mismo, estaba prácticamente radiante de emoción. ¿Lo viste?, preguntó con la voz acentuada por el entusiasmo. ¿De verdad estuviste allí? Por desgracia. Sí, respondí,
hurgando en mi pasta con menos entusiasmo del habitual. Asientos en primera fila para el apocalipsis. Es cierto que le rompió la cara. Bueno, sí, se la rompió, técnicamente se la partió. Múltiples líneas de fractura en el revestimiento facial, además del hombro dislocado y posiblemente algún daño interno. El informe médico aún está pendiente. La piel de Sara se tiñó de un morado radiante. Increíble. ¿Sabes qué significa esto? Tenía varias ideas, la mayoría relacionadas con la presentación de informes de incidentes y posibles complicaciones diplomáticas. Ilumíname. Significa, se inclinó con aire conspirativo, que alguien por fin se enfrentó a esos matones Brontar. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevan haciéndonos la vida imposible? Ciclos, Vex, ciclos de verdad, y nadie hizo nada porque todos teníamos demasiado miedo. Podría haber buenas razones para ese miedo, señalé. Los Bromford son increíblemente peligrosos. Al parecer, también lo son los humanos. Sonrió, mostrando todos sus dientes afilados como agujas. Más peligrosos, si lo de hoy era un indicio. Eso era lo que me molestaba, porque tenía razón. Una especie que habíamos descartado colectivamente como recién llegada, como miembros jóvenes de la comunidad galáctica, acababa de demostrar capacidades que hacían que una de nuestras supuestas especies depredadoras ápice pareciera una mascota malcriada. Al otro lado del comedor, vi a la señorita Reeves. Estaba sentada sola en una mesa de la esquina comiendo algo que se parecía inquietantemente a carne de verdad. Carne de animal cocinada de verdad. Me estremecí. Los habitantes de los mundos de la muerte y sus bárbaros hábitos alimenticios. Parecía completamente indiferente a las docenas de ojos que la observaban. Simplemente comía tranquilamente, revisando su tableta de datos de vez en cuando, viviendo su vida como si no hubiera reescrito la dinámica de poder de la estación con violencia casual. Alguien debería hablar con ella, dijo Sillera. En absoluto. Vamos, Vex. ¿No tienes curiosidad? Yo tengo curiosidad por muchas cosas. Agujeros negros, entrelazamiento cuántico, si mi familia dejará alguna vez de enviarme mensajes de decepción sobre mis elecciones profesionales. No tengo la suficiente curiosidad por los humanos como para acercarme a un depredador mientras está comiendo. La piel de Sillara se tiñó de un verde divertido. No te va a comer. No lo sabes. El terror es un mundo mortal. Por lo que sabemos, comer especies inteligentes se considera normal allí. No lo es, dijo una voz detrás de mí. Una voz humana. Puede que haya hecho un sonido. No fue digno. Mis tentáculos sensoriales se retrajeron tan rápido que realmente dolieron. La señorita Reeves estaba de pie justo detrás de nosotros con su bandeja. De cerca, era aún más aterradora. Esos ojos de depredador me miraron directamente y prácticamente pude sentir a mis ancestros gritando advertencias a través de mi memoria genética. Lo siento, dijo. Y de verdad sonaba a disculpa. No quería asustarte. Solo te escuché hablar de terror. Para que conste, dejamos de comer especies inteligentes hace. Bueno, en realidad nunca empezamos. Honestamente, puede que haya habido algunos incidentes aislados en tiempos prehistóricos, pero nada sistemático. Nada sistemático, dijo, pero como si fuera tranquilizador. ¿Te importa si me siento?, preguntó. La piel de Sillara volvió a teñirse de un naranja excitado. Por favor, hazlo. Quise objetar. Quise explicarle que sentarse con un soldador de la muerte probablemente no era buena idea para seguir sobreviviendo, pero ella ya estaba dejando su bandeja y deslizándose en el asiento frente a nosotros. Soy Reeves, por cierto. Maya Reeves. Puedes llamarme Maya Celara. Y este es Vexar. Conseguí un débil movimiento de mis tentáculos. Maya sonrió. Era menos amenazante que su sonrisa anterior, pero aún así no pude evitar fijarme en esos caninos. Quería disculparme si incomodé a alguien hoy. Todo ese asunto con Krill se salió de control. Se salió de control. La piel de Sillara ahora estaba amarilla brillante de incredulidad.
Lo lanzaste al otro lado de la habitación. Sí, Maya tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzada. Probablemente debería haberlo reportado a administración, pero él me golpeó primero y tengo una especie de política de tolerancia cero para ese tipo de cosas. Lo aprendí de pequeño en Detroit. Detroit. Conseguí graznar. Ciudad en el terror. No es el mejor lugar, la verdad. Aprendes a manejarte o te conviertes en un objetivo. Dio un mordisco a su carne. Aunque supongo que comparado con el resto de la galaxia, todo terror es bastante duro. Eso es quedarse corto, dije, finalmente encontrando mi voz. Mundo mortal de clase 12. Todo allí es activamente hostil. Maya se rió. De verdad se rió. Bueno, sí, un poco, pero te acostumbras. Claro, hay cosas que pueden matarte. Depredadores, el clima, enfermedades, otros humanos a veces, pero así es la vida normal. Tomas precauciones, aprendes defensa personal, te vacunas, intentas no hacer nada demasiado estúpido. ¿Otros humanos? Preguntó Sillara. Ah, sí, los humanos definitivamente están entre las 5 cosas más peligrosas en el terror. Probablemente entre las 3 primeras, la verdad. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando de patrones climáticos. Sentí que mis instintos de supervivencia gritaban aún más fuerte. Así que eso que le hiciste a Krill, insistió Sillara, fue defensa personal normal. Prácticamente una técnica básica de agarre. Cualquier escuela de artes marciales medianamente decente podría enseñarte ese derribo. Probablemente no sea tan efectivo con un brará como lo sería con otro humano debido a la diferencia de tamaño, pero el apalancamiento es apalancamiento. Hizo una pausa. Aunque puede que use un poco más de fuerza de la estrictamente necesaria. Estará bien. ¿Verdad? 3 semanas de recuperación, dije. Fractura de placa facial, hombro dislocado, posible conmoción cerebral. Maya hizo una mueca. Ay. Sí, definitivamente me excedí. En mi defensa, era más grande que cualquiera contra quien haya entrenado. Puede que haya sobrecompensado. ¿Sobrecompensado? Casi le rompe un bron y lo llamó sobrecompensación. ¿Son todos los humanos capaces de eso? Pregunté, con una curiosidad morbosa que abrumaba mi instinto de supervivencia. ¿Derribar a alguien? Claro. Con entrenamiento. Algunos son mejores que otros. Obviamente, he estado entrenando desde los 6 años, así que se me ha dado bastante bien. Pero sí, la mayoría de los humanos podrían defenderse en una pelea si fuera necesario. Es algo necesario en casa. 6. Había estado aprendiendo violencia desde que tenía 6 ciclos. ¿Qué clase de mundo de pesadilla cría a sus hijos para hacer armas? ¿Un mundo de muerte? Mi cerebro, amablemente, me proporcionó ese tipo de mundo. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó Sillara al instituto. O sea, si el terror es tu hogar, la expresión de Maya se suavizó un poco. Honestamente, porque quería ver qué más había ahí fuera. El terror es genial y todo eso, pero también es limitante. Ya sabes, todos allí conocen los peligros. Todos tienen la misma base de resistencia. Quería experimentar diferentes perspectivas, aprender de especies que evolucionaron en entornos completamente diferentes. Y ahora has traumatizado a la mitad del alumnado. Señalé. Sí, suspiró. Ese no era el plan. De verdad esperaba pasar desapercibida, solo estudiar, aprender, tal vez hacer amigos, pero entonces ese idiota tuvo que ir y golpearme, y el instinto simplemente se apoderó de ti. Instinto, repetí. Así que ni siquiera planeaste ese lanzamiento. Fue prácticamente automático. Si alguien te ataca, respondes. Así es como funciona. Sillara y yo intercambiamos miradas. Su piel se había tornado de un azul pensativo. ¿Sabes qué es lo raro? Maya continuó con el terror. Ni siquiera soy especialmente dura. Como si fuera decente en defensa propia, pero hay muchos humanos mucho más capaces que yo. Fuerzas especiales,
luchadores profesionales, incluso gente que vive en zonas realmente peligrosas. Soy bastante normal. Honestamente, normal. Esta aterradora especie depredadora la consideraba normal. Las implicaciones eran asombrosas. Así que Maya dijo, cambiando de tema con naturalidad. ¿Qué están estudiando? Además de física teórica avanzada, obviamente. Y así, estábamos teniendo una conversación normal sobre nuestras especialidades, nuestros mundos natales, nuestras aspiraciones profesionales. Resultó que Maya estaba interesada en la xenobiología y la evolución comparada. Quería entender cómo las diferentes especies se adaptaban a diferentes presiones ambientales, lo cual tenía sentido. Supongo que, viniendo de un lugar donde las presiones ambientales incluían todo lo que intentaba asesinarte constantemente. En realidad, era bastante agradable hablar con ella una vez que se superaba el tema de los depredadores. Divertida, autocrítica, genuinamente curiosa por otras especies. Hacía preguntas inteligentes, escuchaba atentamente las respuestas, sin mostrar la arrogancia que algunas especies mostraban al interactuar con las que consideraban menos avanzadas. Otros estudiantes se acercaron con cautela al principio. Luego, con creciente confianza, un Pikn llamado Hex, que quería agradecerle por enfrentarse a Krill, un gregiano curioso por la cultura humana, un tamiano que quería saber más sobre el ecosistema de Terra. Al final de la hora de comer, Mia estaba rodeada de al menos una docena de estudiantes, todos haciendo preguntas, todos fascinados por esta representante de la especie que se estaba convirtiendo rápidamente en el tema de conversación favorito de la estación. La observé manejarlo todo con gracia y paciencia, respondiendo preguntas, corrigiendo malentendidos, haciendo bromas que a veces acertaban y a veces no, porque el humor rara vez se traduce perfectamente entre especies. Y me di cuenta de algo importante. Habíamos tenido miedo de las cosas equivocadas. Sí, los humanos eran peligrosos. Sí, venían de un mundo de pesadilla que hacía que nuestros peores planetas parecieran destinos vacacionales agradables. Sí, eran capaces de una violencia casual que podía humillar a especies que considerábamos depredadores ápice. Pero también eran curiosos, sociables, dispuestos a aprender y enseñar. Habían pasado millones de años sobreviviendo en un entorno que debería haberlos matado. Y en lugar de volverse amargados, crueles o xenófobos, habían mirado a las estrellas y decidido que querían conocer a todos los demás ahí fuera. Eso requería un tipo especial de coraje o locura, posiblemente ambos. Oye, Vex. La voz de Maya me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Has estado un poco callado solo de pensarlo. Dije sobre lo contenta que estoy de que los humanos estén de nuestro lado. Sonrió. Somos aliados geniales. Sí, leales hasta la médula. De verdad, únenos a tu equipo y te seguiremos al verdadero infierno si creemos que lo vales. Hizo una pausa. Aunque, por favor, no nos pidas que vayamos al infierno. Somos aventureros, no suicidas. El grupo rió. Incluso yo. Mis tentáculos sensoriales se aflojaron ligeramente a medida que parte de la tensión se disipaba. Esa noche, tumbado en mis aposentos, abrí la base de datos galáctica y busqué terror. Busqué de verdad, no solo el resumen básico que había repasado antes. Cuanto más leía, más horrorizado me sentía. Gravedad lo suficientemente fuerte como para aplastar a la mayoría de las especies. Atmósfera con un contenido de oxígeno peligrosamente alto. Sistemas meteorológicos que producían regularmente vientos lo suficientemente fuertes como para demoler estructuras. Actividad tectónica que hacía que el suelo mismo temblara y se partiera. Depredadores en todos los niveles de la cadena alimentaria. Plantas que habían desarrollado toxinas solo para evitar ser devoradas. Microorganismos que podían matar en días. Cambios de temperatura que dejarían en shock a la mayoría de las especies. Y los humanos simplemente vivían allí, prosperaban allí, construían ciudades, civilizaciones, arte, música y literatura mientras todo a su alrededor intentaba acabar con su existencia.
No me extraña que Maya se considerara promedio. Cuando tu nivel de supervivencia es tan alto, todo lo demás probablemente parezca pintoresco en comparación. Me pregunté cómo sería la humanidad dentro de unos cuantos ciclos más. Una vez que se integraran de verdad a la sociedad galáctica, una vez que empezaran a establecer colonias en otros mundos, una vez que su población se extendiera por las estrellas, ¿seguirían siendo la especie curiosa y amigable que representaba Maya? ¿O su naturaleza de mundo muerto se impondría de maneras que no pudiéramos predecir? No lo sabía, nadie lo sabía. La humanidad era demasiado nueva, demasiado desconocida, demasiado fundamentalmente diferente de todo lo que habíamos conocido. Pero de una cosa estaba seguro, la galaxia se había vuelto mucho más interesante. Y Krill, bueno, Krill pasó las siguientes 3 semanas en la Bahía Médica, recuperándose de sus heridas y probablemente reconsiderando sus decisiones vitales. Cuando por fin regresó a clase, se sentó tranquilamente en la última fila, ya no despatarrado en múltiples asientos, ya no hacía comentarios sarcásticos ni tiraba cosas. Y cada vez que Ma pasaba junto a él, se estremecía. Bien, tal vez había aprendido algo después de todo. En cuanto a mí, tomé nota mental de nunca jamás enemistarme con un humano. Porque si esto era lo que un humano promedio podía hacer cuando se le provocaba, realmente no quería descubrir de qué era capaz uno excepcional. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, y algunas especies se aprecian mejor desde una distancia segura. Aunque debo admitir que tener a Maya en nuestro grupo de estudio hizo que la física teórica avanzada fuera considerablemente más interesante. Resulta que los humanos tienen una perspectiva completamente diferente de la mecánica cuántica cuando provienen de un mundo donde la ley de Murphy no es solo una broma, sino una verdadera estrategia de supervivencia. Pero esa es otra historia.